hidrofolato. Ahorita lo volvemos a... Profe, entonces, ¿la única función de las proteínas es convertirse en cofactores? No. O sea, la proteína... Digo, de las vitaminas. Hagan de cuenta que junto con la vitamina, muchas de las vitaminas lo que hacen es de que se encuentran asociadas al sitio activo de la enzima y participan del mecanismo de reacción. ¿Sí me explico? Entonces, sí, por eso juegan un papel tan importante, por eso es que no podemos, dependemos de ellas, no las producimos, pero las tenemos que tomar a través de la dieta para tener un funcionamiento adecuado. Profesor, ¿me podría dar permiso de grabar? Sí, gracias, hay gracias que me recuerden, se los agradezco mucho porque ya saben que a mí se me... Gracias, que me recuerdes, Karencita. ¿Vamos bien? Entonces, el ácido fólico participa en la transferencia de grupos de un solo carbono. Bueno, ¿vamos bien? Dijo que el ácido fólico se transforma en ¿qué, perdón? Tetrahidrofolato. ¿Y participa en qué, profe? Y participa en la transferencia de grupos asociados a un carbono. Porque ahorita vamos a ver, por ejemplo, la B12 y vamos a ver la diferencia. Y finalmente vamos a hablar de la vitamina B12, que se conoce como cobalamina. Y la cobalamina... ¿Cómo dijo? B12, la vitamina B12 es la cobalamina que se transforma en desoxiadenosilcobalamina. Profe, ¿cómo dijo? Bueno, lo puede decir, pero lento. Por fin. Sí. Es la cobalamina y se transforma en desoxiadenosil, cobalamina. Gracias, profe. No, gracias a ti que sí, luego me voy muy rápido y porfa, sí, pónganme un freno. ¿Ah? Gracias, Brendita. Y este cofactor participa en la transferencia de grupos metilo. Y miren, más adelante hablaremos de algunos mecanismos de reacción, a ver si vemos dónde participan algunos de estos, porque es complejo, pero cuando veamos metabolismos vamos a cansarnos de ver reacciones y vamos a cansarnos y vamos a señalar siempre los cofactores que participan en cada reacción, etcétera. ¿Vamos bien? Sí, bueno, aquí es más o menos parte de lo mismo. Y lo siguiente se llama clasificación. Lo siguiente que vamos a ver es la clasificación de enzimas de la comisión de enzimas.
fue un grupo formado por la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, porque ya saben, salía un texto y daban la clasificación que querían, otros ajustaban otro tipo de clasificaciones y como que no había un acuerdo para clasificar a las enzimas. Entonces, la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular formó un grupo especializado para clasificar a las enzimas. Y este grupo lo que hizo fue clasificarlas de la siguiente manera. Fíjense bien. Siempre que vamos a hablar de la clasificación de las enzimas por la Comisión de Enzimas, todas las enzimas se les van a poner las letras S, viene del inglés Enzyme Commission, es la comisión de enzimas la que está dando esta clasificación, y son 4 números consecutivos, ¿sí? Y estos 4 números consecutivos nos dan la siguiente información. Fíjense bien, el primero indica la clase a la que pertenece la enzima. Y la clase, y existen únicamente 6 clases. Estas primeras 6 clases sí no las tenemos que aprender, ¿sí? Y de manera general podemos decir que estas 6 clases se refieren al tipo de reacción que catalizan, ¿sí? Y todas las enzimas se dice que les corresponde una de estas 6 clases, ¿va? Entonces, la clase nos da información sobre el tipo de reacción que cataliza la enzima. ¿Vamos bien? El segundo número, como pueden ver, dice S1. Entonces, este 1 se refiere a una clase. Este primer 1, como lo vamos a ver un poquito más adelante, corresponde con el grupo de las óxido-reductasas. Fíjense bien. El segundo grupo se refiere a la subclase. Y principalmente esto tiene que ver con el sustrato sobre el cual está actuando la enzima. En este caso, les dije, el 1 es una reacción de óxido-reducción, es una transferencia de electrones. El segundo 1 se refiere que está actuando sobre un alcohol, está transformando el alcohol. El tercer 1, fíjense bien, el tercer número se refiere a la subclase. Y en muchos casos, este tercer número tiene que ver con el tipo de cofactor que utiliza la enzima. Y el cuarto número se refiere al orden secuencial en que fue descrita la enzima. Es decir, dentro de este grupo pues, van a haber varias. Entonces diríamos, esta es la primera enzima que encabeza la lista de enzimas en la comisión de enzimas, por la comisión de enzimas, ¿se entiende? Entonces ya saben, es clase, primer número, subclase, el segundo número, subclase, y el cuarto es el orden secuencial en el que fue descrita la enzima. ¿Sí? Eso no lo entiendo, profe. Sí, haz de cuenta que El orden es el orden en el que descubrieron esa enzima y la describieron. Por ejemplo, la alcohol deshidrogenasa es la enzima que cataliza la transferencia de electrones desde el alcohol hacia el NAD. Esta reacción está un poquito incompleta, un poquito más adelante se las pongo bien. Pero bueno, así me encontré esta fotito, pero no importa, ahorita la corregimos. Entonces, este primer número se refiere a la clase. Quedamos que hay 6 clases. La clase 1 se conocen como óxido-reductasas. Y esto quiere decir que pues, esta enzima pertenece a las óxido-reductasas. El segundo 1 en este caso se refiere a que
actúa sobre etanol, es decir, utiliza el etanol como donador de electrones. El tercer número es la subclase que utiliza NAD como aceptor de electrones y que este es un cofactor que habíamos descrito anteriormente. Y el 1 quiere decir que de todas las óxido-reductasas que utilizan un alcohol y que utilizan al NAD como donador de electrones, esta fue la primera que se describió. ¿Ahora sí es más claro? Sí. ¿Sí? Después va a venir la 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3. Y este 2, 3, 4 es el orden secuencial en el que se describió la enzima. ¿Vamos bien? Ahora, también saben ustedes que todas las enzimas tienen un nombre trivial. Y el nombre trivial es muy utilizado por los bioquímicos. Por ejemplo, el nombre trivial se refiere al sustrato sobre el que trabaja, el tipo de reacción que desarrolla, y ya habíamos visto que prácticamente a todas las enzimas se les da la terminación asa. Entonces, esta enzima que cataliza esta reacción, la oxidación del etanol hacia acetaldehído, se llama alcohol deshidrogenasa y es la enzima 1111 de la comisión. Pero la comisión también le da nombre. Y fíjense, bueno, ahorita les doy el nombre de esta, nada más que este primer ejemplo, como nos lo ponen aquí, es un poquito deficiente porque no está el aceptor de electrones, ¿va? ¿Vamos todos bien? Sí, profe. Bueno, fíjense bien. Aquí están las 6 clases que vamos a estudiar. Fíjense bien. La clase 1, como ya se los había señalado, corresponde con las óxido-reductasas y que catalizan reacciones de transferencia de electrones, es decir, reacciones de óxido-reducción. Y ahorita les voy a mostrar varios ejemplos de cada una de las enzimas que se encuentran en cada una de las clases. La clase 2 se refiere a las transferasas. Las transferasas lo que hacen es utilizan a una molécula como donadora de un grupo funcional y a una segunda molécula como aceptora del grupo funcional. Es decir, catalizan reacciones de transferencia de grupos. Y ahorita veremos algunos ejemplos. Y también les voy a hablar un poquito sobre las subclases, pero lo que sí me importa es que conozcamos las 6 primeras clases. Las subclases, esas ya serán para quien se dedique a estudiarle esto en más detalle, pues sí las tendrá que estudiar, pero por el momento con que identifiquemos la clase, con eso me doy por bien servido, ¿va? Y solo son 6. La tercera clase, la clase 3, corresponde con las hidrolasas, es decir, catalizan la ruptura de enlaces con ayuda de agua. ¿Sí? El agua participa en la reacción de rompimiento, por ejemplo, el rompimiento de enlaces glicosídicos, de enlaces peptídicos, de enlaces éster. ¿Sí? Y bueno, ahorita daremos nada más unas generalidades adicionales, pero lo importante es casi esto, ¿va? El grupo 4 participa, ¿sí? Se conoce como liasas. La clase 4 son las liasas. Y las liasas participan en reacción de adición a dobles enlaces y no le hagan mucho caso a eso que dice ahí sin la participación del agua. Eso no es cierto, porque a veces el agua se adiciona a dobles enlaces. ¿Sí? La adición de grupos a dobles enlaces o la eliminación de grupos para formar dobles enlaces. La clase número 5
corresponde con las enzimas que catalizan reacciones de isomerización. Y las isomerizaciones pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, entre los azúcares se puede pasar de la forma aldehídica a la forma cetónica del azúcar. Por ejemplo, la glucosa se isomeriza hacia fructosa. La glucosa es una aldosa y la fructosa una acetosa. Un poquito, ahorita les voy a poner ejemplos de las reacciones, ¿va? Y finalmente la clase 6 cataliza, recibe el nombre de ligasas y catalizan reacciones de condensación, de unión de grupos, pero con gasto energético, con el aporte energético del ATP. Es decir, el ATP es el que da la energía para que se puedan formar enlaces covalentes entre dos moléculas. Y también, ahorita tanto vamos a dar el ejemplo como cuando estemos estudiando el metabolismo, pues vamos a cansarnos de ver estas 6 clases. Todas las enzimas caen en una de estas 6 clases. ¿Se entiende? Y ahora sí nos vamos rápido a los ejemplos. ¿Va? Bueno, otra vez están aquí las 6 clases. Y fíjense bien. Nada más para que tengan una idea. Las oxidorreductasas. Fíjense bien. En el caso de ya vimos, las oxidorreductasas pertenecen a la clase 1 y este primer numerito que está aquí corresponde con la clase de que todas estas enzimas pertenecen a la clase 1. El subíndice, la subclase se refiere que actúan sobre alcoholes. La siguiente, en el 2, la subclase 2, sobre grupos carbonilo, aldehídos o cetonas. Clase 3, sobre dobles enlaces carbono-carbono. 4, sobre grupos amino. 5, sobre imino. ¿Sí? 6, sobre el NADH o NADPH. Entonces, a la hora que ya empezamos a ponerles sus 3 numeritos, pues empieza a hacer todo como un abanico. ¿Se entiende? Pero lo que sí me importa es de que identifiquemos muy bien a la clase número 1. ¿Va? Los grupos funcionales pues también los identificamos, ya no va a ser tan importante que conozcamos las subclases para cada clase, ¿sí? Porque se vuelve mucha información y pues solo aquellas personas que más adelante vayan a trabajar en particular con alguna enzima, pues sí lo tendrán que estudiar. ¿Sale? Fíjense bien, por ejemplo, la alcohol deshidrogenasa, la 1.1.1.1, cataliza esta reacción. Fíjense, aquí estamos viendo que el alcohol está funcionando como donador de electrones y se están transfiriendo un par de electrones desde el alcohol, desde el etanol, hacia el NAD para formar acetaldehído. ¿Se entiende? Y esta enzima también se conoce, o sea, ya la comisión de enzima le da nombre, y fíjense cómo la nombra la comisión de enzimas. Ya saben, el nombre abreviado es alcohol deshidrogenasa. Ese es el nombre común de la enzima. ¿Sí? El que todos la conocemos así. DH, siempre que vean el nombre de una enzima que acaba con DH, quiere decir deshidrogenasa. Y todas las deshidrogenasas son oxidorreductasas. Pero la comisión de enzimas la nombra de la siguiente manera, ya saben, EC1.1.1.1 y a continuación vendría el nombre que sería etanol NAD oxidorreductasa. ¿Se entiende? ¿Cómo la nombró la comisión de enzimas? ¿Lo puedes repetir? Sí, miren, esta primera enzima, la alcohol deshidrogenasa, la comisión de enzimas la nombra etanol, utiliza siempre los nombres de los sustratos y la clase a la que perteneció. Entonces es etanol NAD oxidorreductasa. ¿Sí? Y entonces si ustedes entraran, por ejemplo, a una base de datos y teclean S1.1.1.1, los va a llevar a que estudien y les va a describir esta enzima y podemos encontrar la secuencia de aminoácidos que la conforman, qué organismos se ha encontrado, qué reacción cataliza, etcétera.
¿Se entiende? NAD, ¿qué significa? ¿Perdón? ¿Qué significa NAD. NAD? Na, nicotinamida adenindinucleótido. Recuerden, este viene de la niacina, que es la vitamina B3. Y esta la vamos a ver la vamos a ver más adelantito, ¿eh? Hasta la estructura les voy a presentar de este cofactor. ¿Va? Y esta, Profe, entonces, sí. ¿perdón? Ay, perdón, dijo que la deshidrogenasa siempre va a ser óxido reductasa. Todas Ok. las deshidrogenasas son óxido reductasas. Vale, gracias. Muy bien. El NAD, deriva de una vitamina, de la niacina. ¿Sí? Y el cofactor, la forma activa de la niacina, y les dije que participaba en reacciones de transferencia de electrones, como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Luego, fíjense, el acetaldehído, a su vez, también se puede oxidar, puede transferir también electrones al NAD, ¿sí? Para formar acetato o ácido acético. ¿Se entiende? Entonces, esta enzima sería ya la 1.2.1. No sé en qué orden se haya descrito. Y esta sería la acetaldehído NAD óxido reductasa. ¿Se entiende? O aldehído deshidrogenasa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de óxido reductasas. ¿Vamos bien? Pasamos a la siguiente. Las transferasas, ya saben, estas transfieren grupos funcionales. Por ejemplo, fíjense bien, aquí tengo alanina y aquí tengo ácido alfa-cetoglutarato. En español es ácido alfa-cetoglutarato. ¿Va? Y fíjense, este grupo amino se va a transferir desde la alanina hacia el ácido alfa-cetoglutarato para formar piruvato. Este piruvato se formó a partir de la alanina, y ácido glutámico a partir del alfa-cetoglutarato. Esta enzima utiliza como cofactor el fosfato de piridoxal. ¿Se entiende? Y esta es una transferasa. Pues ya saben, esta transferasa empezará con el 2. No sé qué tanto, sus otros 3 números, ¿sale? Pero lo que sí es muy importante es que podamos reconocer a qué clase pertenece cada enzima, prácticamente solo de ver la reacción. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Yo no entendí mucho esta parte, profesor. Ajá, fíjense, la alanina funciona como donadora del grupo amino y el alfa-cetoglutarato como aceptor del grupo amino. Entonces, este grupo amino se transfirió hacia el grupo ceto, ¿sí? Y se formó glutámico. Vean, este amino estaba anteriormente en la alanina, ahora está en el glutámico, y la alanina perdió su grupo amino, se forma el grupo ceto, el grupo cetónico, se forma un alfa-cetoácido. ¿Sí? ¿Ya está más claro? ¿Perdón? Ok. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de la enzima. Se llama, uno de los nombres, el nombre trivial es la alanina aminotransferasa. El nombre de la comisión sería alanina alfa-cetoglutarato aminotransferasa. ¿Se entiende? Pero nosotros casi lo que vamos a ver son los nombres triviales, ¿va? Porque también son muy válidos. ¿Ya está un poquito más claro? Esta podría ser como una reacción de sustitución, ¿no? Porque los grupos se mantienen intactos, nada más cambian de una molécula a otra. Sí,
Ajá, pero de nosotros doble lo sustitución. llamamos como transferencia de grupo. ¿Sí? En realidad sí es como una sustitución. Sí se está sustituyendo el grupo carbonilo por el amino. Se elimina el amino y se forma un carbonilo y al grupo carbonilo se adiciona el amino. ¿Sí? Es una doble sustitución, pero nosotros le llamamos transferencia de grupo. ¿Sí? Y de hecho, así se llama la clase 2, las transferasas. ¿Vamos bien? Ok. Sí, sí, sí. Ok, siguiente. Las Doble hidrolasas sustitución. pueden actuar sobre diferentes tipos de enlaces y ya saben, se rompen estos enlaces y se forman los grupos funcionales que ya habíamos enseñado casi al inicio del curso. Pueden actuar sobre ésteres, enlaces glicosídicos, peptídicos y vean, ya ahí está la clasificación de las subclases, ¿va? Y aquí, pues podríamos hablar de, fíjense, este es un ejemplo muy sencillito. Están unidas esta molécula A y B que podrían, y por hidrólisis se liberaron los dos aminoácidos. ¿Sí? Este es un enlace peptídico. O bien, abajo tenemos a la urea. Esta fue una de las primeras enzimas que se describió, que se rompe con ayuda de agua para formar dióxido de carbono y amoníaco. ¿Sí? La ureasa es una hidrolasa. Entonces, ya saben, comienza con el número 3. ¿Sí? Urea, también está, el nombre de la comisión sería urea hidrolasa. ¿Se entiende? Profe, ¿esa reacción pasa en la fijación de nitrógeno? Pues más bien pasa en la eliminación de urea. ¿Sí? Porque la urea ya es como que casi un producto final de qué es lo que se va a eliminar, pero para fijar el nitrógeno ocurren otros procesos metabólicos, ¿sí? Y que llevan a cabo otros microorganismos. Nosotros no podemos fijar nitrógeno. ¿Vamos bien? Pero sí llevamos a cabo la eliminación de grupos amino y los eliminamos como urea. Y en presencia de la ureasa se descompone la urea a dióxido de carbono y amoníaco. ¿Vamos bien? O sea, siempre que haya una molécula de agua implicada en la reacción, ¿podemos decir que es una hidrolasa? No necesariamente, porque acuérdense que también el agua se puede adicionar a dobles enlaces. Siempre que se rompe una molécula con agua y se liberan dos componentes, ¿sí? Por ejemplo, les decía, si tenemos un dipéptido, dos aminoácidos unidos por enlace peptídico, este enlace peptídico se hidroliza y se liberan los dos aminoácidos. ¿Sí se entiende? O tengo un disacárido, por ejemplo, la sacarosa. Le adicionamos agua y en presencia de una enzima, ¿sí? La sacarasa, vamos a decir, o la enzima que les presentaron en su práctica, la ¿La invertasa? invertasa. La invertasa es una hidrolasa, ¿sí? Porque rompe el enlace glicosídico y libera glucosa y fructosa, ¿sí? Profe, entonces la sacarasa es diferente de la invertasa o son No, distintas? también se le conoce como sacarasa la invertasa, ¿eh? Ah, Y es que hay enzimas, como lo vamos a ver, que se llaman isoenzimas, que pueden hacer enzimas que tienen diferente composición de aminoácidos, pero catalizan una misma reacción. ¿Vamos bien? Changos. Las liasas, ya vimos, las liasas catalizan reacciones de adición a dobles enlaces o eliminación para formar dobles enlaces. ¿Sí? Entonces ya saben, pueden actuar sobre carbono-carbono, carbonilos, iminos, etcétera. ¿Sí? Y un ejemplo es la fumarasa. Ya habíamos hablado incluso que esta enzima tiene una especificidad por isómeros geométricos, porque acuérdense que el fumárico tiene que estar en configuración trans para que esta enzima pueda adicionar agua al doble enlace y formar el alcohol. ¿Sí? Incluso el alcohol que se forma, si se fijan aquí se formó un carbono asimétrico, tiene una configuración específica en el producto que forma. Entonces ahí estamos hablando, es un buen ejemplo de
especificidad de las enzimas, ¿sí? Y la fumarasa también la podríamos conocer como fumarato hidratasa. Y esta está en la clase número 4. ¿Se entiende? O hay enzimas que eliminan grupos funcionales, vamos a decir en el sentido inverso, y forman el doble enlace. También hay esas también son liasas. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Las isomerasas que catalizan reacciones de isomerización. Ya decíamos, por ejemplo, la glucosa se puede interconvertir hacia fructosa. Esta es una reacción de isomerización. Los dos son azúcares de 6 carbonos, tienen 8 oxígenos, ¿sí? El mismo número de hidrógenos, y bueno, en este caso hasta un grupo fosfato hay, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, ¿sí? Se pasó de un azúcar, de la forma aldehídica de un azúcar, a la forma cetónica de otro. O vean, esta es otra isomerasa. Disculpe, ¿se puede regresar tantito a la diapositiva? Lo pasa a la posición 1. ¿Perdón? ¿Puede regresar tantito a la diapositiva anterior? Sí, claro. Habíamos dicho que... Profe, ¿dijo que catalizan las reacciones de combustión? No, las isomerasas, reacciones de isomerización. Acuérdense que en las isomerizaciones cambia el arreglo estructural de una molécula, pero tienen los mismos átomos. Es un rearreglo interno de la molécula. ¿Sí? Ok, gracias. Ya, gracias. Ok. ¿Sí? Fíjense, en este caso, la glucosa 6-fosfato se isomeriza hacia glucosa 1-fosfato. De esta reacción ya habíamos platicado anteriormente. Estos dos compuestos entre sí son isómeros y la fosfoglucomutasa está favoreciendo la isomerización entre ellos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y finalmente vienen las ligasas. La clase 6 son las ligasas. Las ligasas catalizan reacciones de condensación, de formación de nuevos enlaces, ¿sí? Dos grupos se unen químicamente, forman un enlace entre ellos, pero el ATP aporta la energía necesaria para que se forme este enlace. Por ejemplo, en la piruvato carboxilasa. En la piruvato carboxilasa se lleva la carboxilación, se adiciona un grupo carboxilo, ¿sí? Que puede ser como CO2, ¿sí? Y fíjense, este carbono formó un enlace covalente con el carbono 3 del piruvato, ¿sí? Y se formó este enlace. Pero para formar este enlace carbono-carbono se requiere mucha energía. Y el ATP aporta la energía necesaria para poder sellar este enlace, ¿sí? Y bueno, aquí nos indican cuál es el cofactor que requiere esta enzima. Ya lo habíamos visto también, que es la biotina. ¿Vamos bien? Sí, entonces ahí están las 6 clases de enzimas. ¿Alguna pregunta o duda? No, profe. Profe, a mí no me quedó muy claro la de las liasas. ¿Podría volver a repetir esa parte? Las liasas, la adición de un grupo a un doble enlace. Ya habíamos visto anteriormente que a los dobles enlaces, por ejemplo, se adiciona agua y se forma un alcohol. Esta reacción es catalizada por una liasa. O en el sentido inverso, se elimina agua y se forma el doble enlace. Entonces, las liasas son adición a dobles enlaces o eliminación para formar dobles enlaces. ¿Sí se entiende? ¿Ya estuvo mejor? Sí, ya un poco mejor. Esperemos Pero que mucho mejor, ¿eh? es Pero que de todas maneras, miren, ahora que empecemos a ver el metabolismo, nos vamos a cansar de ver reacciones y nos vamos a basar en esto. Este es una óxido reductasa y así es como entendemos las vías metabólicas. ¿Vamos bien?
Va. Gracias, profe. Entonces, y Un nuevamente, pues, ¿mandé? Un ejemplo de isomerasa sería la alanina también. Sí, por ejemplo, la isomerasa, una isomerasa puede interconvertir de D-alanina a L-alanina. Entonces, ¿funciona para los enantiómeros? Sí, claro, porque los enantiómeros, a final de cuentas, son isómeros ópticos y estas enzimas pueden interconvertir a este tipo de isómeros. Muy bien, ahí estarían las isomerasas, muy bien. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, nuevamente enzimas, ¿no? Las óxido-reductasas, pues ahí está la alcohol deshidrogenasa, y ahora sí nos muestran los 4 números de la clasificación. En la reacción número 2, fíjense bien, el ATP transfiere un grupo fosfato hacia la glucosa para formar glucosa 6-fosfato y ADP, ¿sí? Las hidrolasas, miren, por ejemplo, aquí tenemos un enlace peptídico que se rompe y se liberan 2 aminoácidos o 2 péptidos. Abajo tenemos una liasa, ¿sí? Tenemos el piruvato, ¿sí? Bueno, en este caso, la piruvato descarboxilasa está llevando a cabo la descarboxilación de esta molécula de este grupo carboxilato, ¿sí? Pero se está formando un doble enlace en este carbono. Cuando se forma el CO2, aquí ya tenemos 2 dobles enlaces sobre el carbono. En las isomerasas, pues aquí nos está mostrando una isomerasa que actúa sobre un doble enlace que tiene configuración cis y lo pasa a la configuración trans, ¿sí? La isomerización entre el maleato y el fumarato. Recuerden que la fumarato deshidrogenasa solo actúa sobre el fumarato, sobre este no actúa sobre el maleato. Y las ligasas, la adición de un grupo carboxilo, ¿sí? Catalizada por la enzima y el aporte energético del ATP para sellar este enlace covalente. ¿Se entiende? Pero les repito, ejemplos de este tipo de enzimas, pues vamos a ver hasta el cansancio. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, pues velozmente vamos a darle una repasadita a la cinética enzimática. ¿Cómo van en cinética enzimática? Cuéntenme. ¿Cómo se han sentido con la práctica, en las prácticas? ¿Todo bien? Vamos. Bien, ¿Vamos todo bien? Pues bien. sí, bien, no está tan complicado. Ok, nada más damos una repasadita y vamos a explicar algunos puntos quizás en un poquito más de detalle. ¿Va? Bueno, Va. fíjense bien. ¿Qué es la cinética enzimática o qué estudia la cinética enzimática? La actividad de la enzima, Ajá. la velocidad. Y fíjense bien, cuando hablamos de actividad de las enzimas, la actividad está íntimamente relacionada con la velocidad de reacción. Entonces, en cinética enzimática estudiamos la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas y los factores que la modifican, que modifican esta velocidad. ¿Sale? Bueno, se nos acabaron nuestros 40 minutitos. Nos corta y continuamos.